Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. Está el embajador Marcelo Fernández de Córdoba para que nos mencione en qué momento de la crisis nos encontramos, a punto de qué está esta situación, cuál es el mayor conflicto que tiene este momento el señor secretario general y la comunidad latinoamericana. Muchas gracias. Para mí es un gusto de partir con Blasco y con usted en esta charla. Evidentemente que es una pregunta muy pertinente. ¿En qué momento estamos? Yo diría que estamos frente a lo que algunos internacionalistas han llamado que Venezuela está en agonía. ¿Qué es la agonía? Es un símil muy bien traído. Es el paso previo a la muerte. ¿Y por qué está en agonía Venezuela? Porque tiene una crisis política, tiene una crisis económica, tiene una crisis de respeto a los derechos humanos, que es fundamental, y tiene una falta de seguridad total para sus ciudadanos. Estos cuatro elementos contribuyen a que la situación sea realmente dramática, absolutamente dramática. Principalmente para el ciudadano de a pie, lo fundamental en este momento en Venezuela es que no tiene acceso a productos de primera necesidad. La escasez de productos de primera necesidad está en altísimas proporciones. No tiene acceso a medicinas absolutamente indispensables. Son dos elementos fundamentales que marcan una situación ya de que cada persona siente. De allí que si hiciéramos una encuesta realmente, la han hecho algunas ONGs, que hablan de que más de un 75% de la población estaría porque exista un cambio de gobierno inmediatamente para que se rectifique las políticas en básicamente la primera parte es la parte económica. Esto se une a la parte política. Y cabe mencionar qué es lo que está pasando en la parte política. Hablamos de que hay democracia en Venezuela. No existe democracia en Venezuela. El presidente Maduro ha acaparado prácticamente el poder ejecutivo. Tiene en sus manos actualmente el poder judicial, y a través del poder judicial ha bloqueado absolutamente la acción de una asamblea que fue elegida en el mes de diciembre democráticamente. De allí el pedido que hacen los asambleístas de que la primera parte para la solución y para el diálogo, algo que no se ha dicho, es precisamente que se dé paso a ese 1.800.000 firmas que piden que exista una convocatoria a un referéndum revocatorio del poder. Entonces, esto unido a algo que muy poco se comenta. En el año pasado, 2015, en Venezuela hubieron más de 17.000 asesinatos, productos de la inseguridad. Es una cifra astronómica que asusta a cualquiera. Parecería que es un país que está en guerra. Está en guerra internamente por la inseguridad, y la inseguridad está creada por el propio gobierno, por la falta de una institucionalización, por la falta de una política que lleve a un restablecimiento económico. Pues esta inseguridad absolutamente total. Hablamos de 17.000 muertos el año pasado. En este año las cifras deben estar ya caminando por el 50% de esta cifra o más, porque cada vez la inseguridad va aumentando. Va aumentando cuando a inicios del gobierno de Chávez, que yo puedo mencionar un poco eso porque yo fui embajador en los 3 primeros años de Chávez, estuve en Venezuela, se hablaba de que más o menos en el año había alrededor de 4 o 5 mil muertos por efectos de la violencia. Hoy estamos hablando de 17.000, 4 veces más. Esto trae, obviamente, la paralización de la producción. No existe inversión, no existe seguridad jurídica para invertir. Entonces, el panorama de Venezuela, en el que se encuentra en este momento, es un panorama que realmente hay que mirarlo, que se atenta a los principios fundamentales de la democracia. No existe un gobierno realmente democrático.
a pesar de que su origen sea en unas elecciones, que también esas elecciones hay que ponerlas un poco entre comillas, porque fue cuestionada en su momento, ¿no? Los fundamentos de la democracia son un gobierno, alternabilidad, no existe alternabilidad, se ha seguido, no ha existido una plena libertad de acción para que puedan, los elementos que no están de acuerdo puedan accionar dentro de la política venezolana. Y los elementos que acabo de mencionar, pues realmente, precisamente de allí es lo que se vale el secretario general Almagro en sus 132 páginas del informe para decir de que ve con mucha preocupación que la democracia en Venezuela está con gravísimo peligro, y de allí nace, de acuerdo con su criterio, la necesidad de mover a la Carta Democrática, que como muy bien acabamos de escuchar, tiene que ir en el doble sentido, no solamente defender a los gobiernos, sino también defender que estos gobiernos realmente representen un sistema democrático. No demoró el secretario Almagro, ex vicepresidente y ex embajador ante la OEA, doctor Blasco Peña Herrera, un honor tenerlo acá nuevamente. No demoró el señor Almagro en confeccionar este documento. Él ha sido tinoso, se ha manejado solventemente cuando quiere decir algo, lo dice con todas sus palabras. Pero ¿qué ha estado aguardando él? Pensando que de comienzo incluso que la calentura no estaba en las sábanas. Él tenía otra percepción del desenlace. Y el desenlace, más o menos con la experiencia que hemos adquirido, los que hemos lidiado con estos gobiernos bolivarianos, pensábamos que iba a ser este de retar a la guerra, de sentirse ufanado con lo que pasa allí, en medio de un caos y de un hambre deprimente para toda la región. Vicepresidente, muy buenos días, tenga la bondad. Blasco Peña Herrera Padilla. Gracias, mi querido Gonzalo, el honor es mío, primero estar aquí en esta alta tribuna de la democracia, de la auténtica democracia, y en compañía tan distinguida como la del embajador Fernández y la de mi compañero de siempre, diputado asambleísta, perdón, que honra su gurul. Yo quisiera recordar que en mi segundo desempeño como representante del país en la OEA, o sea, del año 2000 al 2002, sí, del 98 al 2000, perdón, tuve por coincidencia el privilegio de presidir el Consejo Permanente, que es un turno que se da cada 6 meses a todos los países, y en esa condición dirigí el trabajo del grupo de embajadores que redactó el proyecto de Carta Democrática. Desde el primer momento en la discusión aquella se plantearon las dos tesis. Una, la de los que pensábamos que la Carta Democrática tenía que ser un sustento de la democracia y no solamente de la elección democrática. Como bien decía el embajador Fernández, la democracia no consiste solamente en elegir libremente al presidente o al jefe de Estado, sino además básicamente, en el hecho de que ese jefe del Estado, ese gobernante, lo haga con sujeción a los principios básicos de la libertad y de la defensa de todos los valores que constituyen pues, el sustento de la democracia y de la vida humana. Pues bien, así es como se llegó a redactar ese artículo 20, que como bien decía el embajador Fernández, y lo acabo de escuchar al asesor jurídico de la expresidente colombiana, sí, cubre las dos cosas, porque dice que cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político internacional democrático, el secretario general o el Consejo Permanente, es decir, el secretario general tiene facultad expresa para tomar la decisión que voy a referir, con el consentimiento previo del gobierno afectado, con el consentimiento del gobierno afectado, podrá disponer tales y tales cosas. Es decir,
son las dos, tanto el O, que es el fundamento del artículo 20, en caso de que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá realizar esta convocatoria. En definitiva, ese es el sustento de la acción del señor Almagro. Creo que, y así lo he dicho inclusive personalmente a él, el embajador Almagro, el secretario general de la OEA, está rescatando la categoría de esas funciones, de esas altas funciones que desempeñaron personajes de la talla de Galo Plaza Lazo, de César Gaviria y de un sinnúmero de grandes americanos que pudieron valorar la significación de su cargo y las responsabilidades que implicaba aquello. De manera que la convocatoria... lidiar con un actor en el otro lado tan conflictivo, así es. Para cualquier personalidad muy bien configurada así en es. Su formación Ahora, y en su democracia, ha resultado un problema muy, muy complicado, ¿no? Claro, pero él ha asumido la responsabilidad que tiene, sobre todo porque ha vivido, como creo que la mayor parte de los latinoamericanos y de los seres humanos en el planeta, este drama verdaderamente conmovedor, ¿qué diría yo? No encuentro palabras para describirlo, de que un Estado, un país de semejante categoría, como era la Venezuela que yo tuve el honor y el privilegio de conocer en los años 70, lindo país. Que ese país, con ese poderío económico, con esa calidad de gente, dirigentes empresariales y demás, haya sido destruido por la sucesión de un par de gobernantes que han hecho del ejercicio del poder un instrumento perverso para aniquilar progresivamente la potencialidad del país. Yo le preguntaba... Aquella cosa, perdóneme, Gonzalo, sí, que escuchamos tantas veces, apropiese, 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 que decía el señor Chávez, eso condujo a la destrucción del sistema productivo venezolano. Así es. Porque no es que Venezuela vivía del petróleo, no, era un ingreso formidable, sí, pero además producía y tenía un sector productivo de alta categoría. De modo que la destrucción progresiva de Venezuela hasta llegar al drama incomprensible de ahora es algo que el mundo está expectando y que el señor Almagro ha tenido la valentía de enfrentar, conduciendo el tema a discusión del Consejo Permanente. Consejo Permanente que, pues, dadas las circunstancias y percibiendo la posibilidad de hechos de violencia que parecen inminentes, ha encontrado una fórmula semiconciliadora o probablemente conciliadora de inducir a una discusión. Una discusión que no puede tener otro resultado que la progresiva postergación del referéndum revocatorio, que ese es el tema, porque la decisión o la acción del señor Maduro de impedir el referéndum es un acto que viola la Constitución venezolana, viola los principios de la democracia continental y que en la medida en que se lo postergue perderá su razón de ser. ¿Y esta declaratoria le conducirá al problema a un terreno mucho más asequible para que podamos encontrar un desenlace más rápido frente a esta angustiosa situación que mantiene incluso a la OEA polarizada? La OEA está polarizada, doctor Peña Herrera. En alguna medida siempre lo estuvo, siempre lo estuvo. Pero bueno, yo diría que... ¿Quiénes eran antes los litigantes? ¿Quiénes son ahora? Bueno, siempre había este recelo de la presencia de Estados Unidos. No olvidemos que en la Guerra Fría, pues todos los gobernantes eran en una medida o en otra instrumentos de aquel enfrentamiento y la OEA no dejó de estar en ese caso. Pero yo diría que pensar que una reunión conciliadora, un afán de resolver las cosas racionalmente,
se puede pensar como viable con un ser humano de la categoría del señor Maduro? Muy difícil. Habiéndolo escuchado, por favor, habiéndolo visto actuar, habiendo percibido los resultados de su acción, ¿se podrá pensar que esto pueda resolverse racionalmente? Yo me temo que no. Rodríguez Zapatero, señor asambleísta Salgado, Rodríguez Zapatero de España, Fernández, expresidente de Dominicana, y Torrijos, expresidente de Panamá, ¿cree usted que reflejan y representan este momento el pensamiento latinoamericano frente al conflicto de Venezuela? Buenos días, Gonzalo, un gusto estar aquí y más aún un honor estar en medio de semejantes personalidades. Mi buen amigo y maestro, doctor Blasco Peña Herrera, por supuesto el embajador Marcelo Fernández, un gusto para mí, repito, estar en esta mesa de Déjeme trabajo. decirle al público que usted es miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de nuestra actual Asamblea. Adelante. Así es. Gracias, Gonzalo. A ver, yo no puedo despreciar la presencia o el interés de expresidentes democráticamente elegidos de países amigos, de repúblicas amigas, pero si es que podríamos desmenuzar ideológicamente qué representa cada uno de ellos, sí me preocupa, por ejemplo, que Rodríguez Zapatero, por supuesto, un expresidente español del Partido Socialista Obrero de ese país, hoy negociando con Podemos, del señor Iglesias, que también repite, como decía el doctor Blasco Peña Herrera, el exprópiese, utilizando ya el exprópiese como un concepto de democracia. Sí, aquí está nuestro amigo de Laucas. Sí, el señor Iglesias. Sí. Por supuesto, el señor presidente de la República Dominicana, gestionando, interponiendo sus buenos oficios, y no se diga el señor Torrijos de Panamá. Sin embargo, yo quisiera insistir en la autoridad legal que tiene el secretario de la OEA, ya se ha mencionado aquí, de acuerdo al artículo 20, puede invocar y convocar inmediatamente, y es evidente, lo hizo, y ayer se reunieron ya los miembros del Consejo de la Organización de Estados Americanos. Desde mi punto de vista, como se ha abundado en conceptos y en la normativa de derecho internacional y sobre todo de la OEA, yo quisiera ponerle también el lado o la cara política. Desde mi punto de vista, la resolución, que consta de 4 puntos, sí, que tomaron los países miembros, me parece que es muy tibia. De los 4 puntos, si mi memoria no me falla, 3 hablan de diálogo. Sí, yo soy pro diálogo, pero se puede dialogar con un dictador. Habla Rafael Correa, socio, aliado del señor Maduro, diciendo que está desubicado el señor Almagro, secretario de la OEA, cuando yo creo que el desinformado es el presidente saliente del Ecuador. Se puede convocar, y de hecho se convocó, y ayer se reunió el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Debo decir, o poner el lado también humano, una cosa es ser víctimas de persecución, de agresión, de chantaje, de amenaza de parte de este tipo de regímenes, como hemos sido víctimas muchos opositores que pensamos diferente, obviamente, a esta liga, a este club, o démosle el nombre al Foro de Sao Paulo y sus miembros, como son Correa, Maduro y las FARC, Alfaro Vive, etcétera, etcétera. Son parte y miembros de esto. Entonces, pensando, por ejemplo, la participación del delegado de la Argentina, debo decir que sí me preocupa mucho la posición del flamante presidente de la República de la Argentina
el señor Macri, en campaña dijo al pueblo argentino, y por supuesto escuchamos por los diferentes medios de comunicación, que iba a luchar por el respeto de los derechos humanos, de la democracia, de las repúblicas, esto es el respeto a las diferentes funciones de los estados miembros de la OEA. Y bueno, la primera oportunidad que tiene de demostrar aquello que se dijo en campaña, ayer miércoles en la reunión de la Organización de Estados Americanos, el delegado de ese gobierno, o de ese gobierno, también se sumó a la resolución tibia desde mi punto de vista que tomó este organismo. Yo hubiera esperado algo más. Supongo que el Consejo de la Organización de Estados Americanos podía proponer, por ejemplo, la delegación de una comisión de alto nivel para visitar in situ, comprobar y observar lo que está pasando en Venezuela. Los colegas de la oposición, es decir, los asambleístas de Venezuela, son agredidos a diario y perseguidos a diario. No pueden entrar al recinto parlamentario porque la pandilla del socialismo del siglo XXI está rodeando la sede de la función legislativa. No voy a mencionar qué les lanzan, porque son porquerías, por decirlo menos, ¿sí? Físicamente agredidos, con epítetos, perseguidos, las familias perseguidas, aparte de lo que ya se dijo aquí, de la pobreza, de la desprotección de los ciudadanos, obviamente del bloqueo que existe de parte del Ejecutivo, que hay que entender, si bien es cierto, fue elegido democráticamente, pero ese Ejecutivo es peligroso que se mantenga tanto tiempo, porque también maneja las armas y maneja la plata del pueblo de los estados. Por eso se requiere la alternabilidad del poder. Tiene un presupuesto de resistencia, ¿no? La administración Maduro maneja un gran presupuesto de resistencia, tanto para lo interno como para lo externo. Así la gente se muera del hambre, por supuesto, o los enfermos se mueran por falta de medicinas. Yo diría que a pesar de los muertos de hambre, esta gente utiliza los recursos del pueblo para lograr sus objetivos, casi siempre maléficos. El presidente saliente del Ecuador insiste en las sabatinas. ¿De qué sirve al pueblo ecuatoriano que desempleado y desprotegido y maltratado? ¿De qué sirven las sabatinas si ya no hay para pagar la luz? Por lo tanto, ya no se le puede ver en la televisión. Entonces, es la forma de ser de esta nueva manera de dictadura solapada, claro, con de vez en cuando gozan de popularidad y sobre todo petrodólares, llamar y convocar a la gente a elegir. Pero es solapado. El presidente Correa ya dijo que él es jefe del Estado y que el Estado son las 5 funciones de acuerdo a la nueva Constitución del Ecuador. Él es el jefe de todas y por supuesto ahí están los personajes claves que él decidió que vayan al Consejo de la Judicatura. El señor Jacques, el exsecretario, exministro, etcétera, etcétera. El señor del electoral acaba de ser secretario de la Comisión de Fiscalización. El premio por haber archivado todas las sospechas o los casos sospechosos, presidente del Consejo Nacional Electoral. El fiscal es el primo. Entonces, es la manera de ser, ¿no es cierto?, de esta gente que forma, que hace parte del Foro de Sao Paulo, que es dirigido por los hermanos Castro y por el señor Lula da Silva, hoy cuestionado. Este momento, entonces, embajador Fernández de Córdoba, la OEA no va a tener ninguna posición trascendente o por lo menos interesante frente al conflicto. Bueno, en realidad hay que analizar qué es lo que pasó. ¿Usted está de acuerdo con el diagnóstico respecto perfectamente a la OEA de estos días? De estos días, perfectamente estoy de acuerdo con a mí lo me que da, Blasco ha expresado. Revisando este último Ahora, boletín, que ya los voy a dar a conocer, me da la impresión de que nuevamente el bolivarianismo
se ha tomado. Ya no le dan ni la palabra al señor Luis Almagro. Le acaban de negar la palabra. No asistió. Sí. Bueno, Y él está sin asistir a la sesión de esta mañana. en realidad lo que hay que mencionar es que la resolución esta de la OEA omite algo tremendamente importante que no lo menciona, que es precisamente la convocatoria al referéndum, que la deja en el aire, ¿no? Que el problema fundamental de este dato es se convoca o no se convoca, y no lo menciona. Ahora hay que mirar que las resoluciones de la OEA, en general, la OEA puede adoptar, pongámonos en una posición más favorable a la democracia. ¿Qué es lo que puede hacer la OEA? Invoca la Carta Democrática. Supongamos que la Carta Democrática le diga a Venezuela, usted tiene que cambiar, el sistema que se está aplicando en Venezuela no es democrático, va contra las instituciones del derecho internacional americano, va contra el propio pueblo venezolano. Y no pasa de ahí. La OEA no puede actuar, tomar medidas que realmente sean una acción contra el otro Estado. Podrá, en definitiva, al final expulsarlo como se hizo con Honduras y como se hizo momentáneamente con el Paraguay, expulsarlo del sistema. Pero yo creo que es fundamental este momento. El señor Almagro ha rescatado, como dijo Blasco muy bien, ha rescatado a esa OEA que estaba moribunda, a esa OEA del señor Insulza, que realmente miraba para otro lado. Sí. Ya, lo que pasa en Venezuela no es de ayer, ni de hace un mes, ya son años que está pasando, lo que se ha ido agravando simplemente lo que pasa en Venezuela. Obviamente que ya ya se puede notar este momento que Venezuela, la posición venezolana dentro de la OEA se ha debilitado. Está clarísimo que esta resolución que es débil, que esta resolución que deja las cosas un poco en el aire, pensar que va a ir la oposición a dialogar con estos 3 expresidentes que son realmente prácticamente de confianza de Maduro, ¿no? Se deja de lado, por ejemplo, se ha dejado de lado. En estos días en Miami estaban reunidos 21 expresidentes, entre ellos estaba Aznar y González de España, que han querido actuar y no se les ha dejado actuar, porque eso equilibraría una posición dentro de un diálogo, ¿no? Yo creo que mucho usa el embrague también el señor presidente de la Asamblea Venezolana. Ayer estuvo muy deslucido y francamente en lo que él ha sido luchador infatigable. Ayer estaba como no quiero decir comprable argumentalmente, ¿no, pero se daba por vencido en cada intervención, especialmente de los presidentes europeos. Hay que pensar que ya Maduro ayer lo dijo que lo iba a enjuiciar por traición a la patria. Como tiene todos los elementos del poder judicial, si ese juicio se plantea, el presidente de la Asamblea Venezolana será destituido y será llevado a la cárcel. Eso no nos quepa la menor duda si llega a darse eso, ¿no? Pero volviendo al tema de la OEA, yo creo que la posición de la OEA, por floja que sea, ha abierto algo. Y ese algo es que ahora se habla de Venezuela en OEA. Hasta el año pasado, diciembre del año pasado, todavía se seguía con la tradición de Insulza y el tema de Venezuela se miraba a otro lado. Se hablaba de Venezuela y se miraba a otra parte. Hoy ya se habla. Esta resolución parece ser, y esto es lo que se dice entre corrillos, fue aprobada por 21 países. Inclusive Venezuela tuvo que aprobarla. Introdujo pequeñas reformas que no afectan en nada. Venezuela tuvo que aprobar la resolución, es decir, que la OEA está por otros caminos de este momento andando. Yo creo que se va a robustecer, lo cual ojalá. La tendencia no parece del secretario general, porque al secretario general le niegan la palabra. Le niegan la palabra, pero eso es lo pero inexplicable. aparte de eso, los términos durísimos, es el 4, sí, los términos que utilizó la canciller venezolana Delcy Rodríguez son como para salir corriendo de esa sala, ¿no? Este señor no está por encima ni siquiera de los cancilleres. Este señor
no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Exa FM. ¿Ustedes recuerdan la recomendación que le formuló el presidente, si es presidente? ¿Ah? Sí, sí. Sí, Qué terrible. Pero 120 tubos, claro. por eso que él piensa que sí le puede. Bueno, conocemos la forma de actuar si el presidente de Venezuela tiene las expresiones que tiene. Su canciller no puede ser menos, ¿no? Pero El yo presidente Chávez era cultísimo en relación a Maduro. Bueno, también tenía sus cosas, ¿no? Sí. Pero menos, obviamente. Sí. ¿No? Pero yo creo que lo que se ha abierto es un camino que antes no existía dentro de la OEA. Se ve claramente que la preeminencia que tuvo hasta el año pasado Venezuela a través de los países pequeños del Caribe y a través de Petrocaribe ha disminuido. Porque a lo que yo iba, parecería que esta resolución, que no es del agrado de Venezuela, a pesar de lo débil que es y a pesar de que tuvo que plegar al consenso, fue aprobada por 21 países de 35, ¿no? Entonces yo creo que algo está pasando en la OEA, algo está pasando. Obviamente que ocurren cosas curiosas como el caso de Argentina, pero hay varios comentaristas que quieren explicar, y esto es muy malo, ¿no?, que la canciller argentina se autoproclamada candidata para suceder a Ban Ki-moon y entonces está jugando en tratar de buscar apoyos y el apoyo que se le ha ocurrido, que me parece muy malo, porque tener apoyo de Venezuela para esa candidatura inmediatamente va a causar reacciones contrarias en otros países, ¿no? Y obviamente la posición venezolana yo creo que este rato está ya en minoría en el continente y no hablemos de lo que sea Naciones Unidas. Sí.